Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, el fuego, el Ruach HaKodesh está con nosotros bendiciéndonos. El tema de hoy, los falsos profetas. Más peligrosos son los que saben la verdad. Entonces el tema principal se trata de aquellas personas que son falsas y que llevan la verdad, que llevan la Torah, que llevan Biblia. Entonces para iniciar ese tema vamos a iniciar con oración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En nombre de Yeshua HaMashiach, bendícenos, bendito Padre Celestial. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, ato amarro de Caín operante al dragón y sus ángeles, ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo, ato y amarro el principado de mi país, ato y amarro el principado de mi ciudad, ato y amarro el principado de este lugar, de Caín operante, todo hombre fuerte, al norte, al sur, al este y al oeste, no tienen poder ni autoridad. Ato y amarro al masón, al templario, al rosacruz, al brujo, al hechicero, al satanista. Ato y amarro toda fuerza de maldad. Ato y amarro los de la copa de fornicación e inmundicia, la copa de Babilonia. Ato y amarro todo principado de maldad, de esoterismo, de hechicería, de brujería, no tiene poder ni autoridad. Sale fuera todo principado de maldad, toda orden jezabelica, de control, de dominio, de manipulación de las palabras. Declaro inoperante toda palabra de poder, de manipulación. Declaro inoperante toda fuerza de maldad. Nombre de Yeshua HaMashiach no tiene poder ni autoridad. Activo con el poder y la unción del Ruach HaKodesh a los malaquín de guerra espiritual. Activo los guardianes, los protectores. Y doy orden de que envíen abismos profundos. Ahora todo principado de maldad sale fuera. Sale fuera todo espíritu inmundo distractor. Sale fuera todo principado de maldad. No tiene poder ni autoridad. Bendícenos, úngenos con el poder y la unción del Ruach HaKodesh. Nombre de Yeshua HaMashiach. Que seas tú el que bendiga a través de tu palabra, bendito Padre Celestial. Amén. Bueno, iniciamos otra vez la introducción del tema los falsos profetas. Entonces este tema completo lo puedes encontrar en la página de Facebook Eliyahu Shalom o en la página de YouTube. Iniciamos el tema. Contrarrestando la apostasía. Este documento fue dejado en la página principal de Facebook. Únicamente está ahí. Entonces pueden buscarlo para leerlo y analizarlo por si necesitan algún versículo bíblico en particular. Introducción. Este estudio nos dará luz a tantas incógnitas y malentendidos que hay en las doctrinas actuales y sobre todo en el catolicismo y protestantismo evangélico. O sea que en muchas iglesias y religiones y denominaciones hay muchos falsos pastores, falsos ministros, falsas personas que a través de la Biblia están enseñando mentiras y en vez de llevar a las personas a una verdad, los están llevando a condenación. La gran mayoría de estos principados de maldad que se disfrazan de ovejas son los que se menciona en Apocalipsis 2:20 en la exhortación a Tiatira, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel y han bebido de la copa de fornicación e inmundicia, aquellos que dicen tener verdades y conocimientos profundos. La masonería, el ocultismo, la hechicería, el gnosticismo, viajes astrales, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, simbología esotérica de maldad, todo eso es inmundicia. Yeshua nos recomienda, aléjense de eso. Yo les he pedido, resistan. Resistí al diablo y él huirá de ustedes. Resistan a toda esa inmundicia. Continuamos con el tema. La palabra profeta en hebreo significa o es Navin, el que oye a Yahweh. Hemos entendido la palabra profeta como alguien que habla en lenguas y trae un mensaje cuando esto es solamente profetizar,
Hemos entendido como profeta a alguien que adivina lo que va a suceder mañana, cuando muchas veces es una persona con un espíritu de adivinación. Entonces, diferencia entre un profeta de Elohim y un adivino. El profeta de Elohim trae una palabra, a través de la palabra trae una verdad. El adivino empieza a adivinar cosas acerca del futuro. Y la gran mayoría de personas se sienten condescendientes con el espíritu de Jezabel, con esa mujer que se dice ser profetisa. Un ejemplo: hermano, veo en tu futuro que va a venir gran prosperidad y va a venir un gran trabajo para ti, espéralo porque Dios así lo ha prometido. Estoy profetizando. Entonces eso se llama espíritu de adivinación. Y muchas personas le creen a ese demonio, que es el principado de las moscas. Vemos en muchos ejemplos claros de la Biblia, de la Torá, como el ejemplo de Esaú, que fue a consultar a un espiritista para preguntar qué debía hacer, y le trajo condenación y muerte. Continuamos, versículo Hechos 16. Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu, un ruá de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, a Shaul y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, a Shaul, se volvió él y dijo al espíritu inmundo: te mando en el nombre de Yahshua HaMashiach que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Como vemos, tenemos que observar que Shaul no fue ordenado por el Padre inmediatamente. Ya había pasado un tiempo. Cuando el Padre le dio la orden a Shaul, a Pablo, la orden de expulsar ese demonio de adivinación, Shaul obedece y le dice al espíritu inmundo: en el nombre de Yahshua HaMashiach te ordeno que salgas fuera, espíritu inmundo de adivinación. El espíritu de adivinación es un demonio que habla de las cosas que van a suceder. Ellos tienen un conocimiento limitado de las cosas que suceden en el tiempo. Ellos conocen los tiempos. También pueden hacer cosas poderosas como sanar. Miremos 2 de Tesalonicenses 2:4. El advenimiento en este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Milagro falso. Aquí está una breve descripción y etimología sobre lo que es un milagro falso. Es aquel que es recibido por un rúa de engaño, que no guarda la Torá, ni está en sujeción a la doctrina de Elohim. Un milagro falso también es cuando el milagro proviene de una fuente que no se somete a la doctrina de los Sheliat. Sheliat significa mensajeros. Aquel que trae la noticia o la palabra de Elohim. El milagro falso tiene la función de confundir, provocar confusión en la mente y el corazón, dividir, causar divisiones entre los creyentes, engañar, llevar a las personas a creer en falsedades, enfriar, disminuir el fervor espiritual y el compromiso, y apartar, alejar a las personas o a los creyentes de la autoridad de la palabra. Entonces vemos un ejemplo acerca de los milagros falsos, sanidades falsas en las entidades e ídolos que tiene la Iglesia Romano-Católica. En Venezuela existe un ídolo llamado José Gregorio Hernández, que es el indicado para sanar, y le prenden velas y rituales y hacen misas en honor a este demonio para recibir sanidad a través de él. Recordemos que esos entes ídolos no se mueven solos, porque ellos tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, pero detrás de ellos hay puntos de contacto donde se manifiestan los demonios. ¿Qué son los demonios? Un demonio es un ángel caído. Recordemos que ellos eran ángeles, eran
ministros del Señor, eran mensajeros enviados del Padre que se revelaron, por tanto tienen poder, tienen conocimiento. Dice la palabra, los malajín, los ángeles creen y tiemblan, los demonios creen y tiemblan, pero hay personas que ni creen ni tiemblan, no sirven ni siquiera para demonios. Entonces vemos que detrás de estos ídolos existen fuerzas ocultas, fuerzas de maldad que se encargan de operar para llevar a la persona a la destrucción, porque la idolatría trae maldición. Vemos otro ejemplo claro de esta idolatría, de esta maldición de idolatría a través de fuerzas de maldad y milagros de falsedad a través del cura, del sacerdote, que a través de la idolatría engaña a las personas, a toda una congregación, a orar misas y invocar las fuerzas de una entidad en Colombia llamada San Isidro el Labrador, para que se lleve las lluvias. Es que no le conviene a ciertas personas que llueva mucho en cierta ciudad, por tanto ponen a más de 200, 300 personas a rezar misas a estos demonios, a estas entidades de falsedad e inmundicia, para que se lleve el agua, y obran milagros de engaño, y todos quedan en maldición, todos quedan sujetos a estos demonios de maldad. Existen personas, gobernantes de maldad, que operan a través de demonios de falsedad, entidades llamadas Santa Marta, para doblegar a las personas, engañarlas, manipularlas, someterlas a través de la voluntad de demonios. Entonces operan milagros falsos a través de profetas falsos. Continuamos con el estudio. Estos términos nos ayudan a entender mejor la parte apostólica, la revelación apostólica. Recomendación apostólica. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. La oración del justo puede mucho. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, pues donde hay celos hay rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces vemos que una persona que es ungida en el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh hace milagros a través de esta persona. No es la persona la que hace el milagro, es el Ruach HaKodesh. El Ruach significa espíritu, Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, espíritu santo. Y esto es para la gloria del Eterno, no para la gloria de los hombres, no para que ningún hombre se gloríe de ninguna obra. Veamos Santiago capítulo 5 versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la Keilah para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, en el nombre de Yeshua. Y la oración del justo, la oración en la fe, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, cuando hay fe, cuando hay amor, cuando hay sujeción a la palabra, no solamente nuestro Abba Kadosh, Padre Santo, te perdona en el nombre de Yeshua HaMashiach, sino que también hay sanidad, hay perdón, hay liberación cuando estás realmente sujetado a la palabra del Eterno. Los apóstoles se cuidaban en salud de no poner a sus fieles en manos de personas extrañas o sanadores raros que no pertenecieran a la comunidad, para evitarse la transferencia de espíritus inmundos. Entonces revisamos otra vez el versículo. Vayan a los ancianos de la congregación. No les está diciendo vayan a la plaza de mercado que hay un curandero.
vaya a la esquina de no sé dónde que allá está el chamán, vaya no sé dónde que... A mí me pasó un caso, una experiencia. Escuché a una persona decir cuando iba hacia la tienda a comprar los víveres, es que había un tormento en una persona y el cura de la iglesia le dijo, vaya donde la bruja, que ella tiene conocimiento de estas fuerzas y ella puede curarle. ¿Cómo es posible que un supuesto hombre de Dios, un hombre de Elohim, va a recomendarle a una persona que se vaya donde una bruja, donde una hechicera, para que le cure de algún tormento? Eso es hipocresía, eso es anatema, Babilonia, confusión. Le trae maldiciones a esta mujer. Sigamos con el tema milagros falsos. Mateo 24:11. Mateo 24, capítulo 24, versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miremos también Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En la versión K2 dice, amo, apartados de mí, transgresores de la Torá. Dice, en vez de decir Señor, dice amo, amo, no profetizamos. Entonces Yahshua le responde, apartados de mí, transgresores de la Torá, en la versión Biblia K2 israelita mesiánica. Las personas caen en el engaño porque no están buscando una cura para sus problemas y no saben discernir en su afán. Las personas caen en el engaño porque solo están buscando una cura para sus problemas y no saben discernir en su afán quién está detrás del que le ofrece la solución para su problema. Entonces observamos ese versículo o ese párrafo otra vez. Las personas caen en engaño porque solo buscan la solución del problema. A mi madre le pasó un caso similar. Una persona le dijo a mi madre, que es una persona kadosh apartada, ore por mi madre que está enferma en el hospital, tiene COVID y está muy grave. Mi madre, como buena sierva del Eterno, oró por ella, por misericordia, para que el Señor, a través de su amor, sanara a esta mujer. Pero luego mira en los estados del WhatsApp que esta mujer le estaba pidiendo primero que le respondiera el milagro a San Bizcocho, San Carelampi o a cualquier santo que le sanara a la mamá. Entonces recordemos que Elohim Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es la línea de emergencia de Walter Mercado. Él no es el canal de los bomberos o el canal de la policía, donde usted llama, le ofrece $20,000, $10,000, no sé cuánto dinero. Necesito que me haga un milagro, por favor. No, eso no funciona así. Lo primero que el Padre necesita de ti es obediencia. Que saques fuera ese espíritu de distracción, ese demonio de idolatría, ese espíritu inmundo de falta de sujeción, ese corazón de piedra. Créele al Padre, créele a Él solamente. El primer mandamiento: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, por encima de todas las cosas. Primero está Yahweh, por encima de tu problema económico. Primero está Yahweh, por encima de tu estudio, por encima de tu carrera, por encima de tu trabajo, por encima de tus hijos, por encima de tu esposo, de tu esposa. Primero está Yahweh Elohim. Él es el primero en tu vida, nadie más. Continuamos. Los falsos profetas más peligrosos son los que saben la verdad. Segunda de Corintios, capítulo 11, 13, segunda de Pedro. Vamos a analizar cada versículo de estos detenidamente.
Hasta que el espíritu de falsa profecía no sea encadenado, él tendrá libre operación para probar a los que han conocido la verdad. La peligrosidad de aquellos que con el conocimiento de la verdad distorsionan o manipulan la enseñanza para sus propios fines personales. Óigalo. Entonces vemos que hay muchos ministros, pastores, rabinos, roes de cualquier religión, de cualquier denominación, que saben de palabra, han estudiado palabra, pero su corazón está corrupto, está corrompido. Vi en estos días a una persona que admiraba, no digo nombres por respeto, de la cual aprendí ciertas cosas históricas y proféticas e importantes, y lo vi maldiciendo a otros pastores con una boca inmunda, la lashon hara, lengua mala, perversa. Por eso dice la palabra del Eterno en Jeremías 17:5, no debemos confiar en los hombres, no debemos poner nuestra confianza en el hombre. Nuestra confianza debe estar siempre en Yahweh Elohim, Yahweh de los ejércitos. Algunos hombres, algunos ministros del Señor sirven para llevar un mensaje de palabra del Eterno, pero no idolatremos a las personas. Entonces vamos, versículos bíblicos. El primer versículo, 2 Corintios 11:13. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mashiach Kadosh Yahshua. Reflexión. Este versículo señala que algunos falsos apóstoles, maestros de la Torá, instructores, pastores, se presentan como verdaderos representantes del Mesías, lo cual es peligroso porque engañan a los creyentes con la apariencia de la verdad. Segundo versículo, segunda de Pedro, capítulo 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Adón, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro advierte, Kefa, sobre los falsos maestros que de manera encubierta introducen enseñanzas destructivas. Este engaño puede ser más peligroso porque se presenta de manera sutil. Entonces nosotros por muchos años, siendo de aquí, de América, Latinoamérica, quizás algunos son de España los que oyen este mensaje, pero desde más de 500 años fuimos engañados a través de el Imperio Romano Católico con la idolatría. Hasta estos tiempos se están restaurando los nombres. Luego el Imperio Romano Católico persiguió a aquellos que se rebelaron en contra de sus mentiras y herejías. Y hasta estos pocos años, 50, 60, más o menos, se ha estado observando raíces hebreas. Se ha estado observando la restauración de los nombres Kadosh, la importancia que tiene el nombre Kadosh, la importancia que es saber cuáles son las festividades del Eterno y por qué es aconsejable guardarlas, qué importancia tiene, porque es preferible en tu amor guardar la festividad de Pesá, la cual significa Pascua, de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot, a guardar festividades creadas por hombres como la Navidad. Esto es un ejemplo claro, debido a que la Navidad se presenta como algo hermoso, algo de familia, de amor, de compartir, pero tras de ello hay una enseñanza satánica, diabólica, de adoración a dioses cananeos, de adoración al sol, al solsticio invernal. Hay muchas cosas que pueden aparentar ser bonitas, pero dentro tienen destrucción. También nos habla en la exhortación a las iglesias acerca de las doctrinas nicolaitas y la doctrina de Balán. Recordemos que Nicolás de Antioquía fue el que le dijo a la iglesia, la Keilah,
Ustedes pueden participar de los banquetes de los ídolos, no sean tan religiosos, pueden ser parte de nuestros ídolos y también de su Dios. La doctrina de Balaam era similar. Mandó moabitas, mujeres hermosas, para que sedujeran al pueblo de Israel. No solamente se trataba del acto sexual, sino puntos de contacto, derechos legales que llevó a la destrucción a Israel desde adentro por el pecado de unos cuantos, cientos de miles de hombres. Maldijo a Israel e introdujo el demonio perverso que quiso destruir a Israel. Se levantó un levita y dijo: aquí no vamos a cometer más pecado. Y su lanza atravesó a estos dos hombres fornicarios. Y se acabó el pecado. Se acabó el pecado, se acabó la maldición. Entonces esta es la doctrina de Balaam, esta es la doctrina nicolaita. Cosas que aparentan ser bonitas, buenas, seductoras, pero tienen falsedad, inmundicia y perversión. Vemos el tercer versículo acerca de este tema, Gálatas capítulo 2 versículo 4. Y esto a causa de los falsos hermanos introducidos a escondidas, los cuales se han metido para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Kadosh Yahshua, para reducirnos a esclavitud. Pablo habla sobre los falsos hermanos que se habían infiltrado en la comunidad mesiánica para observar y poner en peligro la libertad que teníamos en el Mashiach Kadosh Yahshua, que tenemos en el Mesías Kadosh Yahshua, y su objetivo de restringir la libertad que se tiene en el Mesías. Entonces, hermanos, observamos la palabra hermanos cuando Yahshua van a él y le dicen: maestro, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Le responde Yahshua diciendo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la hacen. Entonces, si está utilizando la palabra hermanos, era porque eran conocedores de Torah, era porque habían estado posiblemente con el maestro Yahshua, habían caminado con ellos, habían cenado con ellos. Sin embargo, estaban sirviendo como piedra de tropiezo a la congregación para apartarlos de la gracia, apartarlos del amor del Mesías Kadosh Yahshua. Versículo 4, Primera de Juan 4, 1. Primera de Juan capítulo 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, a todo ruá, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Reflexión: Juan exhorta a los creyentes a discernir los espíritus y no creer ciegamente en todo lo que se presenta como enseñanza espiritual. La prueba es crucial para evitar el engaño. Entonces vemos que es necesario probar si aquello que está diciendo el hermano es verdad o no. El día de ayer estaba observando la página y un hermano dijo: es que no es bueno que usted se meta en la cabeza un montón de conocimiento de la Biblia si no tiene amor. Entonces está bien, en parte, en teoría está bien, pero en solo teoría, porque si no conozco, si no leo la Biblia, si no respaldo el conocimiento que tengo con la Biblia, de nada sirve un amor ciego. De nada sirve un amor ciego. Es necesario respaldar lo que esta persona me está diciendo con hechos históricos, con etimología hebrea, con etimología incluso griega, con hechos que verifiquen si lo que esta persona está diciendo es verdad o tiene un espíritu de engaño. El peligro de los falsos profetas que conocen la verdad es que su conocimiento puede darles la capacidad de engañar de manera efectiva. La manipulación de la verdad es más perjudicial porque puede crear una apariencia de autenticidad, engañando a aquellos que no están atentos o preparados para discernir en el error. Despiertos con las lámparas encendidas como las novias, hasta que el espíritu de falsa profecía no sea confrontado y encadenado, tendrá la libertad de operar
y probar a aquellos que ya conocen la verdad. Esto subraya la necesidad de estar vigilantes, discernir con cuidado y mantener una fe sólida y bien fundamentada en la verdadera enseñanza del Mesías. Entonces no apaguen sus lámparas, permanezcan en la oración, unidos al Mesías Kadosh en el fuego, el Ruach HaKodesh. Porque si apagan su lámpara, entonces viene alguien con un espíritu de falsa profecía a engañarlos, a seducirlos, a manipularlos y llevarlos a la perdición. Continuamos, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y fue apresada la bestia y también el falso profeta. Y fue apresada la bestia y también el falso profeta. Vamos a verificar. En hebreo significa Naví, la traducción es Naví Sheker. Naví significa profeta en hebreo y Sheker significa falsedad o engaño. Juntos, Naví Sheker se traduce como falso profeta. Cuando Yahweh Elohim quiere probar al pueblo, en medio del pueblo mismo le levanta un falso profeta. Óigalo. Veamos discernimiento en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ruach HaKodesh para discernir, para entender lo que el Padre quiere decirnos. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Yahweh y dijo: yo lo induciré. Y Yahweh le dijo: ¿de qué modo? Él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahweh Elohim le dijo: tú lograrás engañarlo, anda y hazlo así. Y ahora Yahweh ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Yahweh ha hablado el mal contra ti. Miremos lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces vemos, si una persona no tiene discernimiento en el Ruach HaKodesh, se deja engañar, como le sucedió a este rey. Un ejemplo, este rey preguntó: ¿será bueno y prudente que haga un altar para los ídolos porque mi esposa me lo está pidiendo? El falso profeta de Elohim aparentemente le dice: sí, no hay problema, hágalo. ¿Será que debo ir a la batalla? Yo creo que sí. Dios me está diciendo que tú puedes ir a la batalla y vas a ganar. ¿Será que puedo hacer un banquete en honor a estos ídolos? Claro, hágalo. Dios lo está confirmando. Eso es mentira. Tú sabes a través de la palabra de Elohim que todo eso es falsedad, que es mentira, que es engaño, que es manipulación, y tú le estás creyendo al demonio. Había una secta llamada Salvo Siempre Salvo. El pastor decía ser reencarnación de Jesús el Cristo. Óigalo, reencarnación del Cristo. Y esta persona decía tener profecía y decía tener sanidad, y enseñaba a sus súbditos, no son ovejas, son súbditos, subordinados, que el cuerpo, no importa lo que usted haga con su cuerpo, porque ya Jesús había pagado en el madero por sus pecados y que ya el pecado no existía. Esta persona terminó con un cáncer en el estómago y se murió, porque de su estómago, de sus entrañas, salió perversidad, mentira y engaño. Y a través de él muchas personas fueron maldecidas por esa perversidad y esa palabra de mentira. Hermano, pida orientación en el Ruach HaKodesh. En nuestro maestro Kadosh, Yahshua HaMashiach, dijo: no llaméis a nadie rabí, maestro en la tierra, porque tienes un solo maestro, que es el Ruach HaKodesh. Y no llames a nadie padre en la tierra, porque tienes un solo Padre y está en los cielos. Y todos nosotros somos hermanos. Pregúntale al Padre qué está aconteciendo, qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Es verdad lo que dice esta persona o es mentira? Revisa la palabra.
la prueba y el discernimiento de los espíritus y los profetas. Vamos a desglosar y reflexionar sobre estos versículos para entender mejor el contexto y la enseñanza que transmiten. Entonces, Apocalipsis 19:20. Y fue apresada la bestia, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Yeshua dijo: porque una nación perversa solo busca señal, y la única señal que se les dará es la señal de Jonás. 3 días y 3 noches dentro del pez, 3 días y 3 noches para la resurrección. Esa es la señal que tendrán. Muchas personas se deleitan viendo señales, viendo prodigios, viendo levitar inclusive a los magos, a los ilusionistas. Se deleitan viendo, sabiendo que es mentira, se deleitan en eso, en algo tan simple como, con mucho respeto lo digo, porque todas las personas merecen respeto, en la lucha libre. La lucha libre, todos saben que es un circo muy caro, pero la gente se deleita en eso porque es un deporte, tiene su entretenimiento, tiene sus guiones, porque no puede solamente darse golpes, sino que tienen guiones, los cuales siguen una historia que ellos mismos inventan para hacer más entretenido el negocio del entretenimiento. Entonces lo importante del entretenimiento es entretener, y las personas se entretienen con milagros falsos. He aquí que fueron marcados por la marca de la bestia. Dice que la marca de la bestia, si no tienen la marca de la bestia, no pueden comprar, no pueden vender. Llevamos esto a un contexto actual. Si no tienes la marca de la bestia, no puedes estudiar, no puedes capacitarte, no puedes ser un profesional. Si no tienes la marca de la bestia, no puedes ejercer un cargo, tener un trabajo, un empleo y un salario digno. Si no tienes la marca de la bestia, no tienes derecho a la educación ni derecho a la salud. Si no tienes la marca de la bestia, incluso pueden violentar tus derechos humanos, porque no te estás sometiendo al sistema global que ellos están imponiendo. Un ejemplo: en Colombia, antes de la Constitución de 1991, todos tenían que obligatoriamente ser católicos. Si usted no era católico, no tenía derecho a trabajar. Entonces vemos que no es un microchip. ¿Ven? Muchos piensan: no, es que la marca de la bestia es una tarjeta, no, es que la marca de la bestia es un microchip, no, que la marca de la bestia es la vacuna. No, la marca de la bestia es un sistema, Babilonia. Eso es la marca de la bestia, en cual se crean leyes y estatutos creados por Naciones Unidas, creados por un gobierno corrupto, el cual te dice: esto es lo adecuado, lo correcto, que debe ser instituido, que debe ser puesto en marcha en cada gobierno de cada nación. Si no llevan esas pautas y estatutos, entonces será penalizado. Actualmente tú sabes perfectamente que en Facebook restringe ciertas palabras, ciertas verdades, porque es llamado discriminación. Entonces aquellas cosas que decimos deben ser dichas de forma respetuosa, sin ir a ofender a ningún tipo de creencia, a ningún tipo de secta, a ningún tipo de asociación. Entonces continuamos. Este versículo describe, Apocalipsis 19:20, este versículo describe el juicio final de la bestia y el falso profeta, indicando que el engaño y las falsedades serán finalmente castigados. La referencia al lago de fuego simboliza el castigo eterno para aquellos que han engañado y conducido a otros al error. Entonces vemos que finalmente todas estas personas que han hecho maldades por tantos miles de años, por tantos cientos de años, recibirán su castigo. Serán castigados todos por su falsedad, por su corrupción, por su inmundicia. Observamos el otro versículo, entonces, Segunda de
Entonces salió un espíritu que se puso delante de Yahweh y dijo: yo lo induciré. Y Cachén le dijo: ¿de qué modo? Y él le respondió: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahweh le dijo: tú lograrás engañarlo, anda y hazlo así. Y ahora Yahweh ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Yahweh ha hablado el mal contra ti. Reflexión: este pasaje muestra cómo Yahweh, nuestro Elohim, permitió que un ruach de mentira, un espíritu de mentira, engañara a los profetas de un rey impío, un rey pecador, idólatra, perverso, malo. Esto puede parecer desconcertante, pero refleja la soberanía de Yahweh, nuestro Elohim, sobre todas las cosas, incluso sobre los engaños. También resalta la seriedad de la profecía falsa y cómo puede servir como un juicio sobre aquellos que han rechazado la verdad. Entonces, otra vez observamos, este rey tenía conocimiento de la verdad, porque la palabra de nuestro Elohim es verdad. Tenía ejemplo de sus antepasados, del rey Esaú, del rey David. Tenía el ejemplo del rey Salomón. Algunos cometieron ciertos errores, otros errores mucho más grandes, y no se quiso arrepentir, sino que siguió en la inmundicia, en la idolatría, en la falsedad, y recibió su justo pago. Otro versículo, hermanos, Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan nos instruye, Yohanan, a probar a los espíritus para discernir si son de Elohim. Este discernimiento es vital para protegerse de los falsos profetas que se han levantado en el mundo. La prueba de los espíritus es un llamado a mantener una fe auténtica y no ser engañados por enseñanzas falsas. En conclusión, estos pasajes reflejan una realidad en la que los falsos profetas y espíritus de mentira pueden tener un impacto significativo en el pueblo de Elohim, Yahweh. La advertencia es clara: debemos ser vigilantes y discernir cuidadosamente lo que se nos de lo que se nos presenta como enseñanza espiritual. El llamado a probar los espíritus implica que debemos estar equipados con el conocimiento y la sabiduría proporcionados por Yahweh, nuestro Elohim, para identificar y rechazar el engaño. Es una invitación a una fe activa, consciente y alerta para no caer en las trampas de los falsos profetas. Entonces tenemos que estar alertas constantemente en este proceso de aprendizaje. Probad los espíritus si son de Elohim. Entonces, la persona que no tenga un conocimiento de Elohim, de la Torá, la Taná y los profetas, o sea, del Antiguo Testamento, del Brit Hadashah, Nuevo Pacto, Pacto Renovado o Nuevo Testamento, vemos que el Brit Hadashah se utiliza en el contexto mesiánico para referirse al nuevo pacto establecido por nuestro Adón Yahshua, en contraste con el pacto anterior, que es la Torá, que es la Taná, que incluye la Torá y los profetas. Si no tiene unción del Ruach HaKodesh, no puede discernir si un espíritu, si el Ruach es de Elohim o es de un falso profeta. Entonces vemos otra vez, debe tener conocimiento de la Torá, conocimiento del nuevo pacto, y debe tener unción del Ruach HaKodesh. Debemos tener oración, hacer oración, ayuno. Debemos apartarnos para Elohim, para que su Ruach HaKodesh sea el que nos instruya, poder discernir si el mensaje que nos está enviando una persona tiene un mensaje profético, viene de Elohim, o tiene una palabra de engaño, de manipulación, de falsedad, que solo va a llevar a ruina y miseria.
Los grandes herejes salen de en medio de las comunidades de sana doctrina. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán a nuestro Adonai, Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:1, Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2. También hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Reflexión sobre los falsos maestros. Los falsos profetas y maestros se presentan con la apariencia de autoridad espiritual, pero en realidad son engañosos. Su conocimiento aparente y su posición de liderazgo pueden llevar a la introducción de herejías destructoras, distorsionando la verdad. Entonces, con esto podemos observar en el tiempo del Mesías Kadosh Yeshua acerca de Caifás. Caifás lo podemos asociar con el espíritu de Jezabel. Jezabel no necesariamente es una mujer. Sabemos que se trata de Hasatán, el enemigo, el adversario, la serpiente. Caifás conocía de Torá, era el sumo sacerdote, tenía conocimiento de la Torá, estaba circuncidado, porque así es el pacto de la Brit Milá, el pacto de la Torá de Moisés, el pacto de Abraham. Guardaba Shabbat, porque era el sumo Cohen, era el sumo sacerdote. Pero en él había mentira, engaño, falsedad. Vemos que Yeshua le dijo: ustedes son como sepulcros que por fuera se ven translúcidos, por fuera aparentan ser hermosos, pero por dentro están llenos de muerte y de toda cosa inmunda. Les dijo: serpientes, hijos de víbora. Entonces vemos que hay muchas personas que tienen conocimiento profundo de la palabra, que tienen conocimiento profundo de etimología, que tienen conocimiento profundo de historia, pero están corruptos, corrompidos, llenos de toda inmundicia por dentro. Herejías destructoras. Las herejías introducidas encubiertamente buscan destruir la fe y la verdad al negar a Yeshua. Los falsos maestros traen sobre sí mismos y sobre sus seguidores una destrucción inminente. Entonces vemos que si una persona te lleva a negar al maestro Kadosh con falsas promesas, con falsa doctrina, es porque es un ruá inmundo, un profeta falso, un falso profeta. Solo viene a destruir, a robar, matar, engañar y destruir. Yeshua te enseñó que tienes autoridad. Yeshua te enseñó: somos uno en el Ruach HaKodesh. Yeshua te enseñó: ustedes son Elohim, Salmo 82. Yeshua te enseñó que tienes poder y autoridad en la palabra. ¿A qué viene el enemigo? A quitarte esa autoridad, hermano. Ya despierta. Son ángeles caídos. Por eso se rebelaron. Porque la única criatura con mayordomía en la creación de nuestro Elohim Yahweh fue el hombre, que fue creado a su imagen y semejanza. Pero tú te dejas robar la bendición. Tú le crees al demonio. El demonio te dice: tú no puedes, tú eres un necio, tú eres esto, tú eres lo otro. Y tú le crees. Yahweh te ha dicho: ten fuerza, ten fe, sé valiente. Yo estoy contigo. Yeshua te enseñó el poder y la autoridad que tú tienes en el fuego del Ruach HaKodesh. Por eso ha firmado un nuevo pacto a través de su sangre. Él no solamente murió en la cruz para decir: qué bonito, morí en la cruz, perdone tus pecados y ya. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día para volverte mayordomo de la creación, aquello que habíamos perdido por la desobediencia de Adán. Yeshua es el pacto perfecto.
y Él te ha regresado esa mayordomía. Ahora somos coherederos del reino. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Continuamos con el tema libertinaje y blasfemia. El libertinaje, una vida descontrolada que sigue a estos falsos maestros, lleva a la blasfemia del camino de la verdad. La desviación de la doctrina verdadera provoca que el camino de la verdad sea desacreditado y profanado, afectando la integridad y la pureza de la enseñanza espiritual. Dijo Yeshua: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces vemos que ya hay una verdad. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Yeshua. Yeshua significa Yahweh es mi salvación. La otra versión que encontramos es Yehoshua, que es Josué, que su escritura es muy similar o casi igual. Yehoshua, que también significa Yahweh salva. La diferencia radica en que la salvación vino a través de Josué, de Yehoshua, pero Yeshua es la fuente de salvación. Él es Elohim y Él es quien nos salva. Entonces vemos el impacto en la comunidad. Los grandes herejes a menudo surgen dentro de las comunidades de sana doctrina y su influencia puede ser devastadora. La advertencia es clara. La vigilancia y el discernimiento son esenciales para mantener la pureza doctrinal y proteger la comunidad de enseñanzas corruptas. Este análisis subraya la importancia del discernimiento y la vigilancia dentro de las comunidades de fe, la obediencia a la verdad y la resistencia a las enseñanzas falsas son cruciales para preservar la integridad de la fe. El profeta verdadero. Entonces ahora vamos a ver qué es un profeta verdadero. El profeta verdadero viene restaurando la exaltación, Halel, donde viene la palabra Aleluya, exaltado sea Yahweh nuestro Elohim. Halel significa exaltación o alabanza. Esta palabra se usa para describir una forma de adoración que celebra y alaba, exalta a Yahweh nuestro Elohim con entusiasmo. La Halel es también un conjunto de salmos. Entonces vemos que se cantan en festividades importantes. Un ejemplo, Salmos 48. Aleluya, alabad a Yahweh desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, todos sus malachín, alabadle todos sus ejércitos. El profeta verdadero viene restaurando la sana doctrina. Significa el conocimiento o sabiduría en el contexto de la fe. La doctrina se refiere a la enseñanza de los principios que guían la vida espiritual. Proverbios 1:7. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Los insensatos la desprecian. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces el profeta verdadero viene enseñando la ley oral, que significa la Torá, que está en la boca. Se refiere a la tradición oral que acompaña la Torá escrita. Esta es la ley oral, es una parte integral del judaísmo rabínico. Éxodo 24:12. Y Yahweh dijo a Moisés: sube a mi monte y estate allí, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces vemos que lleva la Torá. Un profeta verdadero está hablando con la Torá, con la verdad, con la Biblia. El profeta verdadero viene destruyendo la apostasía. La apostasía es una palabra que proviene del griego, el cual la palabra apostasía significa desviación o rebeldía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, que nadie te engañe, hermano. Las tres funciones proféticas. Exhortar significa reprender o exhortar. Un profeta verdadero corrige y guía a las personas hacia el camino correcto. Jeremías 1:10. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Entonces, un profeta verdadero va a exhortar una acción perversa. Mira, hermano, estás en desobediencia. Mira, hermano, que estás de infiel con tu pareja. Mira, hermano, esto está mal. O quizás mucho más severo, como lo era Elías, pero Eliyahu. Segundo, consolar. Consolar, aliviar. Los profetas ofrecen consuelo y esperanza en tiempos de dificultad. Isaías 41, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Elohim. Entonces, un profeta de Elohim va a decir: amados hermanos, confiemos en nuestro Padre Kadosh. Miremos lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, mi Elohim, quien ha hecho los cielos y la tierra. Darle fe a las personas, que crean en el Padre, que vuelvan a ese primer amor. Eso hace un profeta verdadero. El profeta verdadero va a edificar, significa construir. Los profetas ayudan a construir y fortalecer la fe y la comunidad. Efesios capítulo 4 versículo 12, a fin de perfeccionar a los Kadosh, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. En resumen, el profeta verdadero tiene el papel crucial de la restauración, de la exaltación, de la doctrina, de la ley, de la Torá. Mientras combate la apostasía, además cumple con las tres funciones proféticas de exhortar, consolar y edificar. Un profeta verdadero viene buscando los intereses del reino de Elohim. La única pasión que lo mueve es la Torá y los profetas, la Taná, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, la palabra, no el dinero. Un profeta de Elohim no puede estar movido por el dinero, porque es abominación. Hemos confundido la palabra profetizar con un profeta. El que profetiza es el que trae un mensaje en lenguas, pero el profeta es el que restaura y edifica al pueblo con la palabra y desbarata el reino de Satanás con la emet, la verdad de la Torá. Una persona puede tener el don de profetizar, pero no quiere decir que sea un profeta, un nabín. Todos podemos traer un mensaje en el Ruá, pero no todos podemos decir que somos profetas. El profeta es aquel que viene dando testimonio de Yahweh y viene restaurando el reino. Un ejemplo de eso, la burra que le habló a Balaam, le advirtió: hey, mira, está pasando esto. Entonces, si Elohim Yahweh utilizó a un burro para mandar una palabra, entonces no te llenes de orgullo, porque Elohim te está usando para llevar un mensaje. Somos siervos del Eterno. No debe haber orgullo en nosotros. La autoridad establecida por parte de los verdaderos profetas. Hechos capítulo 11 versículo 27-30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Ruá, por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea.
lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo. Entonces vemos que el Eterno le envió una palabra a un profeta. Viene hambre, viene una sequía, vamos a ayudar a los hermanos que se encuentran en Judea. Todos se reunieron, vamos a enviar esta ayuda económica, vamos a enviar esta ayuda de comida para que ellos no pasen necesidades. En este pasaje los profetas de Jerusalén no actúan de manera independiente, sino que respetan la autoridad establecida en Antioquía. Ágabo, al dar una profecía sobre una gran hambre, no se opone a la autoridad, sino que la respeta y coopera con los líderes locales al enviar una ayuda a los hermanos en Judea. Esto muestra que los verdaderos profetas actúan en comunión, en unión, en amor y respeto hacia la autoridad establecida, trabajando en unidad para el bienestar de la comunidad. Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia, en la congregación, en la Keilah que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí los profetas y maestros en Antioquía trabajaban en un entorno de comunión y obediencia a la guía del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ellos actúan en una unidad y con el respaldo de la autoridad establecida en la congregación, en la Keilah local, al enviar a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para una misión especial. Esto demuestra que el respeto y el orden son fundamentales en el trabajo profético. Los verdaderos profetas no operan como llaneros solitarios, sino que trabajan dentro de la estructura y la autoridad de la comunidad de la fe. Los profetas verdaderos respetan la autoridad establecida porque entienden que la autoridad y el orden son establecidos por Elohim Yahweh. No buscan crear división ni promover su propia agenda, sino que actúan en obediencia y en armonía con el liderazgo espiritual. La profecía verdadera no desautoriza ni desestabiliza la comunidad de fe. En lugar de eso, trabaja en comunión con la autoridad para cumplir el propósito de Yahweh nuestro Elohim. En la escritura, el respeto a la autoridad establecida es un principio fundamental que refleja la estructura ordenada de Yahweh nuestro Elohim, que ha dispuesto para su pueblo. Los verdaderos profetas reconocen esta autoridad y cooperan con ella, asegurando que sus acciones sean una bendición y que sean una bendición y no una fuente de división. Entonces, con esto hemos terminado, hermanos. Vamos a cerrar con oración. Gracias, bendito Padre, nuestro Abba Kadosh, Padre Santo, por tu palabra. En nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, porque a través de ella, de tu palabra, nos alimentas, bendito Padre. Te damos gracias, amado Padre Celestial, porque poco a poco estamos creciendo espiritualmente. Tú nos estás enseñando raíces hebreas, tú nos estás enseñando poco a poco un lenguaje Kadosh, permitiéndole a los hermanos, permitiéndome a mí, bendito Padre, crecer integralmente en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendice a los hermanos, bendice sus congregaciones, bendice sus familias, pon cobertura de malajín, de ángeles en ellos, cuidándolos, guardándolos, sanando cualquier enfermedad, liberándolos de toda opresión, quitando todo espíritu de engaño, todo espíritu inmundo de falsa profecía o falsos profetas, reventando toda cadena de maldición. Tú eres la verdad y la vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach no hay falsedad, no hay mentira que nos engañe, porque tú eres luz que quema, que destruye toda oscuridad, toda falsedad, bendito Padre. Exaltado seas por siempre.
Aleluya. Exaltado sea Yahweh nuestro Elohim. Que el Eterno les bendiga y les guarde siempre, hermanos. En nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.